¿Por qué me miras? Otro día que se va. Otro día más en el que Hyunjin evitó las miradas de Félix. No sabía cuándo había empezado, pero un día simplemente se dio cuenta de que se sentía incómodo. Félix había sido su sostén en los peores momentos. No importaba la hora ni el motivo, bastaba con una llamada o un mensaje para que apareciera en su puerta, con los brazos abiertos y una sonrisa suave. Era como un hermano, un refugio. Pero ahora, lo miraba diferente. Al principio pensó que era imaginación suya, pero cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos fijos de Félix. Y últimamente, estaban las caricias. Algo que en otro contexto habría sido normal, Félix siempre había sido afectuoso, pero con él se sentían distintas. Cargadas de algo más. Y no sabía cómo explicarlo. Félix, su hermano de la vida, ahora lo hacía sentir confundido. Y no tenía idea de cómo lidiar con eso. Era una tarde cualquiera. Después de un ensayo agotador, todos estaban tirados en el piso, descansando entre risas y respiraciones pesadas. Félix apareció con una botella de agua para cada uno, excepto para Chan, que nunca salía de casa sin la suya, y las repartió con cuidado. Hyunjin estaba sentado contra la pared cuando lo vio acercarse. Félix le dejó su botella y, sin decir una palabra, se acomodó entre sus piernas, apoyando la espalda contra su pecho. ¿Qué te pasa, Félix? ¿Qué estás haciendo?, preguntó Hyunjin, tenso. Descansando, Hyun. Como todos, respondió con voz tranquila, casi inocente. Pero era necesario hacerlo tan pegado a mí. Me gusta el olor de tu sudor, dijo Félix, girando apenas el rostro hacia él, como si no fuera nada. Félix, estás cruzando un límite. No te confundas, Hyun. Si te molesta, me voy. No quiero que lo malinterpretes. No interpreto nada, no hay nada que interpretar. Esa noche, durante un live, Félix no dejó de mirarlo. Hyunjin trataba de concentrarse en lo que decía, en las bromas del grupo, pero cada vez que lo miraba, Félix ya lo estaba observando. Sin vergüenza. Incluso se permitió sonreírle una vez, y eso bastó para que Hyunjin echara la cabeza hacia atrás con desesperación. Si no fuera por Chanbin, habría terminado en el piso con silla y todo. Lo ponía nervioso, lo descolocaba, y no podía más. Tenía que decirle algo. Lo interceptó en el pasillo. Félix, tenemos que hablar. Ok, Hyun, ¿qué pasa? Me pone nervioso cómo me miras. ¿Por qué lo haces? Te admiro, Hyun. Pero puedes admirarme sin comerme con la mirada. ¿De qué hablas? Me vas a decir que son ideas mías. ¿A qué te refieres exactamente? Cada vez que levanto la vista, estás mirándome. ¿Y por qué miras en mi dirección si tanto te incomoda? No estoy jugando, Lix. Respétame. Ok, Hyun. No sé en qué momento deje de ser bienvenido. No había hecho nada, o al menos eso quería creer. Félix no había dicho que lo quería, nunca. Tampoco lo había tocado más de lo que tocaba a los demás. Solo era él mismo. Él, con su manera de cuidar, de estar presente, de ofrecer calor donde había frío. Pero a Hyunjin eso parecía molestarle. Cada vez más. Y eso dolía. Porque Félix no sabía en qué momento había dejado de ser bienvenido. Estaba acostumbrado a ver a Hyunjin explotar, decir cosas sin pensar, encerrarse, marcharse. Así era él. Volcánico. Pero nunca había sido así con él. Nunca le había hablado así. Me haces mal, le había dicho. Déjame respirar. Palabras simples, pero cuando venían de quien más admirabas, eran puñales sin filo que se clavaban lento. Félix había caminado hasta su cuarto sin mirar a nadie. Había cerrado la puerta con suavidad. Y luego, simplemente, se sentó en el piso, como si su cuerpo ya no supiera qué hacer. Se quedó ahí, horas, no lloraba, no aún, pero algo se le deshacía por dentro, como si su pecho se llenara de agua y no pudiera vaciarlo. Recordó los días en que Hyunjin lo necesitaba, cuando lo llamaba a la madrugada solo para decir, ¿estás despierto? Cuando se apoyaba en su hombro sin decir nada, solo para sentirse acompañado. Cuando se quedaban dormidos en el mismo sillón y ninguno se movía para no despertar al otro. Recordó las sonrisas, las risas, las canciones compartidas en voz baja, las lágrimas que solo él había visto. Y pensó que quizás se había confundido, que ese amor que le nació tan callado había sido egoísta, inapropiado, porque él sí lo miraba diferente, desde hacía tiempo. Y pensaba que Hyunjin lo sabía, y quizás por eso lo alejaba. La culpa le pesó en el estómago. El miedo le cerró la garganta. ¿Lo arruiné?, se preguntó.
Me pasé de algún límite sin saberlo. Lo hice sentir mal por quererlo más de lo que debía. No tenía respuestas, solo una certeza: ahora Hyunjin no lo quería cerca. Así dejo de molestar. Hyunjin estaba en el living, solo, con los auriculares puestos, dibujando algo en su cuaderno. Félix lo miró desde el pasillo. Dudó. El corazón le latía tan fuerte que, por un segundo, pensó en volver a su cuarto y tragarse todo. Pero ya no podía más. Necesitaba hablar, necesitaba escucharlo decirlo. Caminó hacia él con pasos lentos. Hyunjin ni lo notó, o fingió no notarlo. Recién levantó la vista cuando Félix habló. «Tienes un minuto». Silencio. Hyunjin dejó el lápiz sobre el cuaderno, con calma. Se quitó los auriculares. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Félix se sentó en el sillón de enfrente, sin invadir, sin acercarse demasiado. «No voy a tardar», dijo. «Solo, necesito que me digas la verdad». Hyunjin lo miraba como si estuviera cansado. No enojado, cansado. «¿Qué verdad? Si te incomodo, si de verdad quieres que me aleje. Dímelo, bien claro, sin rodeos, así dejo de molestarte». Hyunjin suspiró, bajó la mirada. «Ya te lo dije». «No así, lo dijiste gritando, como si te doliera. Pero no me explicaste nada. Y estoy cansado de no entender. Si hice algo mal, dímelo. Si me pasé de un límite, perdón. No fue con mala intención. Pero no puedo adivinar, no quiero seguir sintiéndome basura por existir cerca de ti». Las palabras salieron con voz temblorosa, pero firme. Félix estaba al borde, pero no iba a llorar. No todavía. Hyunjin cerró el cuaderno con fuerza. «No es tu culpa, pero tampoco quiero que sigas. No sé cómo explicarlo, Lix. No sé qué me pasa, pero cada vez que te acercas siento que me ahogo. No quiero que me abraces. No quiero que me toques. No quiero que me mires así». Félix tragó saliva. «Así como si esperaras algo de mí que no te puedo dar». El golpe fue seco, pero real. Félix se quedó quieto, ni siquiera parpadeaba. «Yo nunca te pedí nada», susurró. «No lo necesitas, lo dices con los ojos». Un largo silencio. Y luego, Félix habló de nuevo, esta vez más bajo. «Te doy asco». «No». Hyunjin se levantó, agitado. «No es eso, no te odio, ni te rechazo como persona. Simplemente no quiero que me mires más como si te quisiera». Hyunjin bajó la cabeza, no dijo nada. «Está bien», dijo Félix, ya de pie. «No te voy a mirar más, ni a hablar si no quieres. Solo quería escucharlo de ti, para poder soltar lo que me está destruyendo». Se dio media vuelta, no lo abrazó, no lo miró de nuevo, solo se fue. Y cuando cerró la puerta del living, Hyunjin se dejó caer sobre el sillón. Con el pecho apretado, con rabia, con culpa, y con el dibujo frente a él. Una silueta suave, unos ojos brillantes, unos labios apenas curvados. Era Félix, otra vez. «Gracias por alejarte». Félix cambió. Y lo hizo sin escándalos, sin llantos públicos, sin palabras de más. Cambió en lo invisible. En lo que los demás no notaban, pero Hyunjin sí. Ya no aparecía en su puerta con café. Ya no lo tocaba al pasar. No lo abrazaba en los saludos. No lo buscaba con la mirada. Lo esquivaba. Y Hyunjin, al principio, lo agradeció. Sentía el aire más liviano. El cuerpo menos tenso, la piel a salvo. «Gracias», pensó más de una vez, mirándolo de lejos. «Gracias por soltarme. Gracias por entender». Pero con los días, esa paz empezó a sentirse como otra cosa. Como un vacío. Félix hablaba menos, con todos. Se reía igual en los videos, seguía bromeando con los fans, cumplía con cada ensayo, con cada coreografía. Pero algo en él se había apagado. Seungmin fue el primero en notarlo. «¿Félix está bien?», le preguntó a Chan en voz baja. «No lo veo como siempre». «Yo también lo noté», dijo Chan, preocupado. «Pero no habla, y ya sabes cómo es. Siempre pone a los demás primero». Hyunjin escuchó esa conversación desde el pasillo. No se metió. Solo apretó los puños y siguió caminando. Una tarde, estaban todos en el estudio, tirados después de grabar. Félix estaba en un rincón, solo, con los auriculares puestos. No miraba a nadie. Hyunjin lo observó un segundo, y por alguna razón, algo en el pecho se le cerró. No era culpa, no era tristeza, era otra cosa. Una sensación incómoda de haber perdido algo sin entender del todo qué.
Porque ahora que Félix se había ido, no de la casa, sino de él, no quedaba nada que lo uniera a esa ternura silenciosa que solía rodearlo. Ya no lo miraba como antes, ni siquiera como antes de todo esto. Ahora lo miraba como si fuera un extraño. Y eso, sin saber por qué, dolía más que cualquier caricia no deseada. Esa noche, en su cuarto, Hyunjin cerró los ojos y trató de dormir. No podía. El silencio era demasiado fuerte, la casa, demasiado quieta. Y por primera vez en semanas, no tenía miedo de que Félix apareciera. Pero tampoco quería que no apareciera. Gracias por alejarte, pensó de nuevo. Pero esta vez, no sonó a alivio, sino a pérdida. Ya no soy luz. Félix era bueno escondiendo cosas, desde pequeño. Sabía cómo sonreír aunque el mundo se le estuviera cayendo encima. Sabía cómo llenar silencios incómodos, cómo reír cuando otros lo necesitaban, cómo abrazar sin pedir que lo abrazaran de vuelta. Por eso nadie se dio cuenta al principio, porque Félix seguía siendo amable, seguía dando los buenos días. Seguía cocinando para todos cuando podía, dejando notitas con dibujitos en el refrigerador, escuchando los problemas ajenos. Pero, por dentro, algo se había roto. No era rabia, ni siquiera tristeza pura, era un desgaste. Como si cada parte de él se hubiera ido apagando poco a poco, hasta quedar en sombra. Dejó de subir historias, dejó de buscar a los demás para jugar, dejó de poner música en la cocina. Ya no hablaba de los videojuegos que le gustaban, ni contaba anécdotas, ni reía fuerte. Y lo más extraño, es que nadie le preguntaba directamente si estaba bien. Solo decían cosas como: ¿estás más callado últimamente? No. ¿No dormiste bien, Lix? Te veo pálido, oye, come algo. Y él respondía con una sonrisa tranquila, de esas que aprendió a usar cuando no quería preocupar a nadie. Estoy bien, solo cansado. Mentira, estaba vacío. El único que no le creía era Seungmin. Lo seguía con la mirada en cada habitación, lo observaba en cada ensayo. Y aunque no le decía nada, Félix sabía que lo veía. Lo veía de verdad. Pero no podía hablar, no quería volver a llorar, no quería ser una carga. Esa noche, frente al espejo, se miró con atención. El cabello desordenado, los ojos apagados. No era él. No era el chico lleno de luz al que todos apodaban Ángel. Ya no brillaba. ¿Dónde quedaste, Lixi?, susurró, con un intento de sonrisa rota. A veces pensaba en Hyunjin, en cómo lo había mirado, en lo que le había dicho, en lo que no, y se preguntaba si alguna vez le había tenido un poco de cariño de verdad. Pero después se repetía que no servía de nada pensar en eso, que lo importante era seguir adelante, que no todos los amores eran correspondidos, y que había aprendido la lección, nunca más dejar que lo notaran tanto. Se acostó esa noche en silencio, y soñó con luces de escenario, con una risa que ya no escuchaba, y con una voz que le decía: gracias por alejarte. Se despertó con lágrimas en la almohada, pero al salir del cuarto, ya estaba sonriendo. Como siempre. ¿Dónde estás, ahora que ya no me miras? Al principio, fue un alivio. Después del último enfrentamiento, después de poner límites y hablar con claridad, Hyunjin sintió que podía volver a respirar. Félix había retrocedido, se había hecho a un lado. Sin más abrazos, sin más palabras suaves, sin más ojos fijos en él. Al principio, eso era todo lo que Hyunjin quería: paz, distancia, silencio. Y la tuvo. Pero el silencio, cuando se instala, se vuelve eco. Y el eco empezó a doler. Se dio cuenta una tarde, mientras estaban todos tirados en la sala, comiendo helado. Jisung hacía chistes, Seungmin los seguía con sarcasmos, y Chan los ignoraba con cara de padre resignado. Y Félix no estaba. ¿Dónde está Lix?, preguntó sin pensarlo. En su cuarto, creo, respondió IN. Está siempre ahí últimamente. Está enfermo. No, solo, no sale mucho. Hyunjin bajó la vista, no dijo nada, pero por dentro, algo se le encogió. Antes, Félix siempre estaba en medio de todo, con los brazos abiertos, con la sonrisa lista, con esa energía que iluminaba hasta el rincón más oscuro. Ahora, el rincón era él, y estaba solo. En el ensayo, notó otra cosa. Félix ya no lo miraba, nunca, ni por accidente. Si pasaban uno al lado del otro, él bajaba la vista. Si alguien hacía una broma, Félix se reía, pero no lo buscaba con complicidad.
No compartía miradas. No compartía nada. Y eso lo descolocó. Porque, si bien no quería que Félix lo mirara como antes, tampoco quería esto. Esta indiferencia educada. Este silencio cómodo. Este vacío. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Hyunjin agarró su cuaderno de dibujo. Y, sin darse cuenta, empezó a trazar una silueta. Una nariz pequeña. Labios curvos, una mirada suave, triste. Era Félix. Otra vez. Frunció el ceño, molesto. Arrancó la hoja, la hizo un bollo, la tiró. Y se fue a acostar con el pecho apretado. Porque ahora que Félix ya no estaba cerca, ya no lo abrazaba, ya no lo buscaba. Ahora que todo eso había desaparecido. Lo único que quedaba era ese pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Dónde estás, ahora que ya no me miras? ¿De verdad no te das cuenta? Era de noche, la casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador y los pasos de Chan en la habitación de al lado. Hyunjin estaba en la cocina, con una taza de té que no pensaba terminar. Observaba el vapor elevarse, lento, como si en él pudiera encontrar respuestas. Sentía un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Desde hacía días. Y entonces escuchó la voz. ¿Puedo decirte algo sin que salgas corriendo? Era Seungmin. Hyunjin giró la cabeza y lo miró en silencio. Si vienes a regañarme por dejar los platos sucios, ya los lavé. No es por los platos. Seungmin se acercó y se sentó frente a él, sin pedir permiso. Pocas veces lo miraba con tanta seriedad. ¿De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo? Hyunjin arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? A Félix. Silencio, tenso. ¿Qué pasa con Félix? Eso te lo pregunto yo, dijo Seungmin. ¿Qué le hiciste? Hyunjin apretó la mandíbula. No le hice nada, solo puse límites. ¿Y viste cómo quedó después de esos límites? Hyunjin bajó la mirada, no respondió. ¿Sabes lo que significó Félix para todos nosotros en los peores momentos? Siempre estuvo, siempre, para todos. Y contigo, ni hablar. Ya lo sé, no tienes que recordármelo. Sí, sí tengo que hacerlo, porque parece que lo olvidaste. La voz de Seungmin no subía de tono. Era baja, firme, como un golpe constante en el mismo lugar. Desde que hablaste con él, no ha vuelto a ser el mismo. Y no hablo solo contigo, con nadie. Se está apagando, ¿no lo ves? Hyunjin cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. No le pedí que cambiara, solo que dejara de invadirme. Invadirte, repitió Seungmin con una risa seca. Félix te daba cariño, Hyunjin. Te cuidaba, como cuida a todos, y sí, quizás se le notaba que te quería más. Pero no te pidió nada, no te exigió nada. No me sentía cómodo, me hacía daño. ¿Y ahora, estás mejor?, preguntó, clavando la mirada en él. Porque yo te veo igual de perdido que él. Hyunjin tragó saliva, no respondió. No te estoy diciendo que lo ames, continuó Seungmin. Solo que no lo destruyas por no saber manejar lo que te hace sentir. Un largo silencio se instaló. Hyunjin miraba la taza como si fuera un pozo. No sabes lo que es sentirse observado todo el tiempo, susurró por fin. Y tú no sabes lo que es sentirse rechazado por ser como uno es. Por querer sin exigir. Por estar presente, y que te hagan sentir que das asco. Nunca le dije eso. No con esas palabras, pero lo sintió. Y ahora, Félix ya no brilla, y si no haces algo, lo vamos a perder. Hyunjin levantó la vista, los ojos le ardían, pero no lloró. No todavía. Seungmin se puso de pie. Arréglate contigo mismo, Hyun. Pero no sigas rompiendo a alguien que solo supo quererte. Y se fue. Dejó la cocina en silencio. Y a Hyunjin, con el pecho lleno de una culpa que, hasta ese momento, no había querido nombrar. No me mires como si no te importara. El ambiente había estado denso desde la mañana. Tuvieron ensayo, entrevistas, y las caras hablaban por sí solas, todos estaban agotados. Pero nadie, estaba tan fuera de lugar como Hyunjin. Estaba irritable, respondía con frialdad, no escuchaba a nadie. Se le notaba en la mandíbula tensa, en los hombros elevados, en el ceño marcado. Y lo peor, Félix no le había dirigido ni una palabra en todo el día. Ni una mirada. Y eso lo volvía loco. Estaban todos en la sala. Chan buscaba un cable. Hyunjin tenía sus cosas desparramadas en el sillón, cuaderno, auriculares, abrigo, celular, una botella. Seungmin pedía que alguien ordenara.
Y Félix, siempre servicial, se agachó sin pensarlo para levantar el abrigo caído de Hyunjin. Solo eso, un gesto mínimo, un reflejo. Y entonces, ¿qué haces?, bramó Hyunjin. Todos se giraron. Félix se congeló con el abrigo en la mano. Solo, lo levanté del piso, dijo con calma. Está todo tirado. ¿Y quién te dijo que tocaras mis cosas? Silencio. Estás revisándome ahora, eso haces, no te basta conseguirme por toda la casa, que también tienes que hurgar en mis cosas. Hyunjin, intervino Chan, serio. No, déjame, quiero entender, ¿por qué me sigues encima si te pedí espacio? Félix se incorporó despacio, no lo miraba directamente. No te seguí, solo quise ayudar. No necesito tu ayuda, gritó Hyunjin, y sin pensarlo, lo empujó. Fue un golpe seco, ni fuerte, ni brutal, pero innecesario, cruel. Félix trastabilló un paso atrás, no dijo nada, ni lo miró. Solo dejó el abrigo doblado sobre el sillón y se fue, en silencio, como todo últimamente. La habitación quedó helada. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Chan Bain, furioso. Te pasaste, Hyun, agregó, levantándose. ¿Estás bien?, preguntó Chan, y fue tras Félix sin dudarlo. Hyunjin se quedó ahí, de pie, con el corazón en la garganta. Los puños cerrados. El pecho ardiendo, pero no por rabia. Por vergüenza, por dolor. Por no saber por qué había reaccionado así. No quería que Félix lo ignorara. No quería que lo mirara. No quería nada. O tal vez sí. Tal vez solo quería que lo viera, aunque fuera para odiarlo. Pero ahora lo único que tenía era esa imagen. Félix alejándose, sin una palabra, sin una lágrima, como si ya no quedara nada. Estoy cansado de aguantarme todo. El pasillo parecía más largo esa noche. Félix caminaba en silencio, con el cuerpo tenso, como si cada paso pesara más que el anterior. Pasó por el baño, se lavó la cara. No se miró al espejo. No quiso ver los ojos llenos de lágrimas que venía conteniendo desde la tarde. No habló con nadie. No respondió a Chan, que lo siguió hasta la puerta del cuarto. Solo cerró despacio. Y se quedó quieto, de pie, en medio de la habitación vacía. No quería estar solo, no podía. Golpeó apenas la puerta de Seungmin. No era la primera vez que lo hacía. Cuando las pesadillas eran fuertes, cuando extrañaba a su familia, cuando simplemente no se sentía bien, dormían juntos. Como hermanos. Como refugio. Seungmin abrió la puerta ya medio dormido. No preguntó nada. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Félix se metió en la cama sin decir una palabra. Seungmin se acomodó a su lado. Sintió el temblor en el cuerpo de su amigo. Lo abrazó sin decir nada. Y Félix, por fin, lloró. Lloró en silencio, como un animal herido que no quiere ser visto. Lloró contra la almohada, con la respiración entrecortada. Lloró por todo, por el rechazo, por el empujón, por las miradas que ya no lo buscan, por ese ángel que todos decían que era y que él ya no podía encontrar en sí mismo. Y cuando el llanto cedió, por agotamiento más que por consuelo, se durmió. Pero no encontró paz. Esa noche, las pesadillas volvieron. Soñó que Hyunjin lo miraba con odio, que lo empujaba de nuevo, una y otra vez, que todos lo observaban sin hacer nada, que hablaban de él como si ya no estuviera, que decían, era muy dulce, pobre, se volvió molesto. Soñó que corría, que gritaba, que pedía perdón por existir. Seungmin se despertó al sentirlo agitarse. Félix tenía el ceño fruncido, las manos apretadas en puños, el cuerpo encogido. Sudaba. Murmuraba entre sueños. No, por favor, no otra vez. Seungmin lo abrazó más fuerte. Le acarició el pelo. Lix, estás a salvo, estoy aquí, no pasa nada. Félix no se despertó, pero dejó de temblar. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados y el cuerpo cansado. Seungmin ya estaba despierto, a su lado. No dijo nada. Solo le tendió una taza de té caliente. Félix la tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró, sin mirarlo. Seungmin no le preguntó nada. No hacía falta. Sabía que su amigo se estaba desmoronando, y que lo único que podía hacer era quedarse ahí. No está bien, y ya no puede fingirlo. Era temprano. Demasiado temprano para que Félix estuviera despierto, y demasiado temprano para que Hyunjin estuviera caminando por la casa sin auriculares ni música.
Pero ahí estaba, con una taza de café frío en la mano, parado detrás del pasillo que daba al living. Iba camino a su cuarto cuando escuchó su nombre, en voz baja. Se detuvo. No fue por curiosidad, fue por un presentimiento. Y entonces escuchó la voz de Seungmin, serio, dolido, diciendo algo que le heló el pecho. No se lo digan a él, pero Félix no está bien. Los demás estaban ahí, sentados en ronda, Chan, Chanbin, y Lee No. Solo faltaban los dos nombres que se evitaban desde hacía semanas. ¿Qué pasó?, preguntó Chan en voz baja. Seungmin bajó la mirada. Lloró anoche, lloró hasta quedarse dormido, y después tuvo pesadillas. Otra vez, susurró angustiado. Sí, murmuraba cosas dormido. No otra vez, no me empujes, perdón por existir. Un silencio espeso se instaló en el living. Hyunjin sintió que se le aflojaban los dedos alrededor de la taza. La apoyó en el piso, como si fuera un vidrio a punto de romperse. No sabía que Félix había dicho eso. No sabía que soñaba con él. No se queja, dijo Seungmin. Nunca lo hace, sonríe, sigue, se calla. Pero se está cayendo, y si no lo ayudamos, lo vamos a perder. ¿Le hablaste?, preguntó Lee No. No, solo me pidió dormir conmigo. Y eso ya dice mucho. ¿Qué hacemos?, preguntó. Lo cuidamos, dijo Chan, con firmeza. No lo dejamos solo, no lo forzamos a hablar, pero lo rodeamos. Le recordamos que no está solo. Y Hyunjin. No es momento, intervino Seungmin. Félix necesita paz, Hyunjin, que se haga cargo de lo que hizo, si le importa. Silencio otra vez. Hyunjin dio un paso atrás, no hizo ruido. No quería que supieran que estaba ahí. Se encerró en su cuarto, apoyó la espalda en la puerta, y sintió que se le caía el mundo encima. Había soñado con ser importante, con que alguien lo viera, con que Félix dejara de mirarlo como antes. Ahora lo tenía, el silencio, la distancia, el olvido. Pero no se sentía en paz, se sentía monstruoso. Porque mientras él dibujaba para calmar su cabeza, Félix tenía pesadillas por su culpa. Y esa imagen, Félix llorando en silencio, pidiendo perdón dormido, no se le fue en todo el día. No quiero ser un problema para nadie. Los días que siguieron fueron distintos, más cálidos, más suaves. Félix notó los cambios sin que nadie dijera nada. De pronto, Lee No empezaba a cocinar más seguido y siempre lo llamaba primero para probar el plato. Seungmin ya no esperaba a que él pidiera dormir acompañado, simplemente se hacía un lugar en su cama sin preguntar. Chanbin lo arrastraba al living para ver películas, como si fuera obligatorio. Le dejaba dibujos en la puerta, con mensajes que decían, hoy sí vas a sonreír. Lo buscaba para improvisar canciones absurdas con tal de hacerlo reír. Chan lo observaba con esa mirada de padre que no necesita decir mucho para decirlo todo. Félix agradecía en silencio, con sonrisas pequeñas, con abrazos tímidos. Y al mismo tiempo, algo en él se sentía culpable. No puedo ser el centro de todo esto solo porque estoy mal, pensaba. No merezco tanta atención, no después de haber molestado tanto a Hyunjin. Ese pensamiento volvía una y otra vez, lo roía por dentro. Como un susurro constante, estás ocupando un lugar que no te corresponde. Al principio lo ignoró, después, empezó a alejarse. Félix entró en su cuarto, y se dejó caer en la cama como si el peso de todo su cuerpo se hubiera multiplicado. No lloraba, no todavía. Pero algo adentro palpitaba mal, fuerte, roto. Chan lo miró desde la puerta, dudando si quedarse. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz baja. Félix no respondió, solo apretó los labios. Chan dio 2 pasos y se sentó a su lado. El silencio dolía. Te noté raro hoy, intentó suavemente. No estás bien, Lix. Y no hace falta que lo disimules. Y ahí fue cuando Félix se quebró. Se levantó de golpe, con los ojos rojos y la voz temblando. Estoy harto, Chan. Chan lo miró, inmóvil. Estoy harto de ser el que siempre sonríe, el que cuida, el que nunca se enoja. Estoy cansado de fingir que estoy bien para no preocupar a nadie. Félix. No, no me calles, gritó, con el pecho agitado. Todos se dan vuelta a mimarme ahora. Me cocinan, me abrazan, me miran como si fuera frágil. Y no lo hacen porque me quieren, lo hacen porque sienten culpa. Chan se incorporó, pero no se acercó. Félix retrocedió un paso. Las lágrimas ya caían. Si Hyunjin, que era mi hermano, el que más me conocía. Si él no pudo soportarme, ¿por qué los demás tendrían que hacerlo?
Su voz se quebró, rota de angustia. Si mi forma de querer molesta, si doy asco, si toco a alguien y me grita que lo estoy invadiendo, entonces mejor no toco a nadie más, mejor no molesto más a nadie. Mejor me callo, me encierro, me borro. El grito final fue desgarrador, y afuera, en el pasillo, la casa se congeló. Uno por uno, todos dejaron lo que estaban haciendo. Se miraron. Se acercaron a la puerta entreabierta. Seung-min, con los ojos apretados. Chanbin, sin decir nada. Y-N, ya con lágrimas. Clavado al suelo. Lee-No, mudo. Y Chan, adentro, mirando a su hermano menor romperse frente a él. Y Hyunjin. Hyunjin estaba a unos metros, escuchando cada palabra con el corazón a punto de estallar. Apoyado contra la pared, respirando como si le hubieran pegado en el pecho. Félix no sabía que todos lo oían, solo gritaba: no quiero ser una carga más, no quiero dar pena, no quiero ser el problema de nadie, no me miren más así, por favor. Estoy tratando de seguir, pero no puedo más. Y entonces, cayó, de rodillas, en silencio, temblando, respirando mal, con la cara hundida en las manos. Chan se arrodilló con él, lo abrazó. Félix no reaccionó. Solo sollozaba, como si todo lo que había sostenido durante semanas estuviera saliendo de golpe. Y afuera, nadie pudo moverse. Porque todos escucharon, porque nadie pudo fingir que no sabían. Porque a partir de ese momento, Félix ya no podía seguir solo. Y Hyunjin ya no podía seguir huyendo. Después del grito, Seung-min fue el primero en moverse. Entró sin pedir permiso. Fue directo y se sentó en el suelo, junto a Chan y Félix. No habló. No lo abrazó. Solo le apoyó la cabeza en el hombro como si dijera: no tenés que hablar más. Estoy acá, ya escuché todo, y eso fue más fuerte que cualquier palabra. Chanbin se quedó parado frente a la puerta, con los ojos llenos. Apoyó la frente contra el marco y cerró los puños. Él era fuerte, sí. El que hacía chistes, el que siempre sostenía a todos con una sonrisa cuando las cosas iban mal. Pero esa noche, no pudo sostener a nadie. Ni a sí mismo. Se odiaba por no haberlo notado antes, por haberlo abrazado tarde. Jisung no supo qué hacer, sentía que se ahogaba. Daba un paso hacia el cuarto, retrocedía, volvía a intentar. Quería entrar corriendo, tirarse encima de Félix, pedirle perdón, cantarle algo tonto, decirle que no se fuera nunca, que era lo mejor que les había pasado. Pero tenía un nudo en la garganta tan grande que solo pudo susurrar desde la puerta: yo sí te quiero, Lixi, aunque no lo diga bien. Y se fue al pasillo, a llorar solo. Linou no se acercó, no porque no le importara, todo lo contrario. Se quedó de pie, al final del pasillo, mirando la puerta como si eso lo protegiera de romperse también. Y cuando Chan lo vio ahí, tiempo después, murmuró: está en shock. In se quedó sentado en el pasillo. Lloraba en silencio, con las manos en las rodillas, la espalda contra la pared. Él siempre pensó que Félix era invencible. El ángel, el hermano dulce, el que nunca se rompía. Y ahora lo escuchaba gritar desde adentro. Se sentía inútil, y le dolía mucho. Quería entrar, abrazarlo, pero no sabía si tenía derecho. Entonces solo se quedó ahí, esperando, por si Félix salía y lo necesitaba. Chan seguía arrodillado, con Félix en los brazos. No intentaba calmarlo. No lo mandaba a callar. Solo le acariciaba el pelo, con esa ternura que no necesitaba instrucciones. Él sabía que esos gritos eran parte del proceso. Que finalmente estaba diciendo lo que llevaba guardando. Y si había algo que Chan podía hacer, era quedarse. Ser soporte, ser casa. Aunque eso le partiera el alma. Y Hyunjin, escondido tras la pared del pasillo, escuchó cada respiración temblorosa. Cada palabra rota. Cada silencio. Ya no era el centro. Ya no era el problema. Ahora era el testigo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente afuera. No por castigo, por consecuencia. Todavía hay luz. La luz entraba suave por la ventana. Félix abrió los ojos con dificultad. Le dolía el cuerpo, como si hubiera corrido kilómetros. Tenía la garganta seca, los ojos hinchados, el pecho aún apretado. Pero, por primera vez en semanas, no sentía miedo al despertar. Miró a su alrededor. El cuarto estaba en silencio, pero no estaba vacío. Seung-min dormía en el suelo, envuelto en una manta, con la espalda apoyada contra la cama. Tenía la cabeza caída hacia un lado, el ceño levemente fruncido. Estaba ahí.
Se había quedado toda la noche. Félix sintió una punzada en el pecho, no de dolor, de gratitud. Giró la cabeza y vio algo sobre la mesa de noche. Una taza, té caliente, su favorito. Todavía humeaba, como si alguien lo hubiera cambiado hace poco. Y un papelito pegado al costado, con una letra que reconocería en cualquier parte. No digas nada, solo tómalo cuando estés listo, niño. Sonrió, pequeño, tímido, pero real. En el borde de la cama, una mantita doblada con cuidado. La reconoció, era la de IN, la que usaba para dormir desde que eran trainees. Abajo, otro papelito, escrito con lápiz suave. Para que duermas con algo que abriga de verdad. Y al lado, una hoja doblada en 4. Un dibujo torpe, hecho con marcador negro. Era él, caricaturizado, con alas de ángel. Y una corona de flores. Firmado por Hee Sung Gi Chanbine. Te vamos a hacer sonreír, aunque sea a la fuerza. Félix bajó la cabeza, las lágrimas volvieron, pero esta vez, eran distintas. Eran suaves, limpias, cálidas. Seungmin abrió un ojo y lo miró. ¿Lloras otra vez? Félix rió entre dientes, asintió. Pero, ahora me hace bien. Seungmin se sentó, despeinado. ¿Quieres hablar? No. Solo, quédate un rato más. Seungmin asintió. Siempre. Más tarde, cuando salió del cuarto, todos lo estaban esperando. No le dijeron nada. No lo abrazaron, no lo presionaron. Solo lo miraron, con amor, con orgullo, con alivio. Y entonces, Félix entendió. No era una carga, era amado. Y por eso, aunque le costara, aunque no tuviera todas las respuestas, aunque todavía doliera, iba a salir adelante. Porque no estaba solo, porque lo que lo rodeaba era real. No vengas ahora que está volviendo a brillar. Hyunjin no supo explicar qué sintió al ver a Félix reír. Fue apenas una risa, pequeña, escondida tras una mano mientras Seungmin le mostraba algo en el celular. Pero fue real. Y él, desde la puerta del pasillo, la vio. Se le aflojaron las rodillas. No sabía si era alivio, nostalgia o dolor. Quizá todo junto. Cuando Félix pasó por su lado, quiso seguirlo. Pedirle disculpas. Explicarse. Hacer algo. Pero no llegó a dar más de 3 pasos. ¿A dónde vas? La voz de Lee No lo detuvo como un puñal. Estaba recostado contra la pared, con los brazos cruzados, mirándolo fijo. Quiero hablar con Félix. Seungmin se giró también, dejó el celular sobre la mesa. Se puso de pie. IN se incorporó desde el sofá. Chanbine frunció el ceño y se levantó también. Fue quien dio el paso al frente. ¿Y ahora te acuerdas de que existe? Hyunjin bajó la mirada. No vengo a pelear. Pero peleaste cuando más lo necesitaba, respondió Seungmin, seco. Quiero pedirle perdón. ¿Y tú piensas que eso alcanza? Dijo IN, con la voz temblorosa. Que un perdón borra las noches que se despertó llorando. Las veces que nos pidió que no lo tocáramos por miedo a molestar. La vez que se durmió pidiéndonos que no lo dejáramos solo. No sabía que estaba tan mal, dijo Hyunjin, apretando los puños. ¿Por qué no quisiste saberlo? Saltó Chanbine. Porque te encerraste en ti mismo mientras él se apagaba. Y ahora que lo ves sonreír de nuevo, quieres acercarte como si nada. Hyunjin tragó saliva, la garganta le ardía. Yo también estoy mal. No se trata de ti, dijo Seungmin, cortante. Por una vez, deja de convertir esto en tu dolor. Esto es de Félix. Y si vas a acercarte, que no sea por culpa, ni para sentirte mejor tú. Silencio, pesado. Lee No fue el último en hablar. No te odio, Hyunjin. Pero no vengas ahora que está volviendo a brillar, a opacarlo otra vez con tus dudas. Espera. Demuestra que puedes cambiar. Y cuando él esté listo, si es que alguna vez lo está, entonces hablas. Pero no antes. Hyunjin no respondió, no tenía qué decir. Y Hyunjin solo se dio la vuelta, y se fue. No por rendirse, sino porque, por primera vez, entendió que el amor no se exige, no se fuerza, no se gana con palabras vacías. Hay que merecerlo. También es uno de los nuestros. La casa estaba tranquila, demasiado. Chan lo notó apenas entró al living. Félix estaba con Seungmin y viendo algo en el celular. Chanbine ordenaba sin decir nada. IN escuchaba música. Lee No lavaba una taza, con movimientos mecánicos. El ambiente era denso, pero contenido. ¿Qué pasó?, preguntó Chan, deteniéndose en seco. Los chicos se miraron entre sí. Seungmin fue quien habló. Hyunjin intentó acercarse a Félix. Y lo frenamos.
¿Cómo lo frenaron? Le dijimos que no era el momento, agregó, que no podía venir ahora, como si nada. Y lo sacaron. Chan ya no disimulaba la tensión en su voz. No lo echamos, dijo IN, apurado. Solo le dijimos lo que pensamos. Y lo hicimos por Félix, añadió Chan Bain, para protegerlo. Chan cerró los ojos, respiró profundo, y luego habló. ¿Y quién protege a Hyunjin? Silencio. Ustedes creen que él está bien, que lo hace por maldad, piensan que no le duele, que no se odia por lo que pasó. Seungmin bajó la cabeza. No justificamos lo que hizo, dijo Lee No. Y yo tampoco lo estoy justificando, respondió Chan, firme. Pero lo están aislando, y Hyunjin también es uno de los nuestros. Chan se pasó las manos por el rostro. Cuando era más chico y me sentía desbordado, me encerraba. Me alejaba. ¿Saben quién era el único que golpeaba mi puerta y se quedaba ahí sentado, sin hablar? Todos se quedaron en silencio. Hyunjin. Nadie dijo nada. No le pidan que actúe perfecto si está destrozado por dentro. No le exijan que sepa cómo manejar lo que siente. Porque nadie le enseñó a hacerlo. Porque está solo. Y porque, si nosotros lo dejamos afuera, se va a perder. Se levantó. Voy a hablar con él. Y se fue. Hyunjin estaba en su cuarto. No dibujaba. No escribía. Solo estaba tirado en la cama, mirando el techo. Chan no golpeó, entró. Hyunjin no se movió. ¿Te echaron? Sí. Chan se sentó al pie de la cama. ¿Te lo esperabas? Sí. Silencio. ¿Querés que me vaya? No. Chan suspiró, lo miró. Y dijo. Hyun, lastimaste a alguien que te quería más que a nadie. Y no lo hiciste porque eres cruel. Lo hiciste porque no sabes cómo manejar lo que te pasa. Y eso, aunque te duela, tienes que trabajarlo. Hyunjin apretó los dientes. Lo sé, me odio por eso. Yo no te odio. Pero tienes que entender algo, Félix está reconstruyéndose. Y lo está haciendo rodeado de amor. Si vas a volver, si de verdad quieres acercarte, no puedes arrastrar tus dudas, tus enojos, tus miedos. Y si no sé cómo hacer eso, entonces te enseño. Chan lo miró a los ojos. Pero no te rindas, no te encierres, porque tú también eres uno de los nuestros. Y a ti también vamos a ayudarte a sanar. Hyunjin no respondió, pero algo se quebró en su mirada, no en dolor, sino en alivio. Porque, por primera vez en semanas, alguien no lo miraba con miedo. Ni con rabia. Lo miraban con amor. Te perdono, aunque no me lo pidas. La charla con Seungmin fue breve. Hyunjin quería hablar contigo y lo enfrentaron. ¿Quiénes? Todos, menos Chan. ¿Qué le dijeron? Que se alejara, que no podía acercarse a ti todavía. Félix sintió un golpe en el pecho. Y él. No respondió mucho, se fue. ¿Estás solo? Seungmin asintió. Y Félix, sin decir nada más, se levantó. Tocó la puerta del cuarto con suavidad. Hyun, ¿puedo pasar? Adentro, silencio, luego, un leve. Sí. Félix abrió despacio. Hyunjin estaba sentado contra la pared, con una libreta en las manos que no escribía. Se miraron por primera vez en semanas. No como antes. No como enemigos, no como amantes frustrados, como dos seres dolidos. Félix cerró la puerta. Caminó con calma hasta sentarse al otro lado de la habitación. Dejó espacio. No invadió. Me contaron lo que pasó. Hyunjin no respondió. No me gusta que te hayan hablado así. Me lo merecía. Félix negó con la cabeza. No, tú estás mal, Hyun. Y cuando alguien está mal, yo no puedo mirarlo desde lejos. Hyunjin lo miró, dolido, cansado, derrotado. Yo te empujé. Y yo te miraba como si fueras el sol. Estamos a mano. Hyunjin bajó la vista. No me mires así. ¿Cómo? Como si todavía me quisieras. Félix sonrió con tristeza. Es que todavía te quiero. Pero no como antes. Oh, al menos, voy a intentar terminar con eso. Hyunjin levantó la cabeza. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes ser eso para mí. Porque te incomoda, porque te duele, y porque yo no vine al mundo para hacerte daño, Hyun. Yo vine para cuidar. Silencio. Quiero que volvamos a ser hermanos, dijo Félix, con voz suave. Quiero poder estar a tu lado sin que me temas. Hyunjin apretó la libreta entre los dedos. ¿Y si yo no quiero volver a ser tu hermano? Félix parpadeó, sin entender. ¿Cómo? Hyunjin lo miró por fin, directo, sincero, roto. No estoy listo para que me quieras con esa pureza, pero tampoco estoy listo para perderla del todo, y no sé si quiero que me mires como a un hermano.
Nunca lo fui, y por eso lo arruiné todo. Félix lo miró en silencio. No dijo nada más. No insistió. Solo se acercó un poco y le tendió la mano. No tienes que saber hoy quién eres para mí. Solo, déjame estar, como tú estuviste cuando yo lloraba solo y tú golpeabas la puerta, sin decir nada. ¿Te acuerdas? Hyunjin asintió, los ojos brillantes, y, por primera vez en mucho tiempo, se dejó abrazar. Sin reclamos, sin palabras, solo calor humano. Solo dos personas rotas intentando no seguir sufriendo solas. No soy tu sol, ya no. Félix cumplió su promesa, dejó de abrazar a Hyunjin al pasar, dejó de mirarlo con ternura, dejó de reírse fuerte con sus chistes, dejó de buscarlo con la mirada en las comidas. Y si alguna vez lo tocaba, era por error, si alguna vez lo miraba, era por cortesía. No había distancia física, vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa. Pero Hyunjin lo sentía lejos como nunca. Antes, Félix era la presencia constante, el que siempre aparecía en el momento exacto, el que lo miraba como si fuera alguien especial. Ahora, estaba ahí, pero vacío de todo lo que antes lo incomodaba. Y sin embargo, eso era lo que ahora extrañaba con rabia. Una tarde, Hyunjin pasó por la cocina y lo vio preparando panqueques para IN y Seungmin. Reía con ellos, los empujaba, los abrazaba. La risa volvía a su cara. Pero cuando Hyunjin entró, el silencio cayó. Félix lo miró, sonrió con amabilidad, y siguió cocinando. No le ofreció nada, no le acarició el brazo como antes, no lo invitó a quedarse. Y Hyunjin sintió una punzada extraña en el pecho. Eso era lo que quería, no ser mirado como antes, no sentir el amor de Félix sobre su espalda. Entonces, ¿por qué ahora todo le resultaba tan gris? Esa noche, se cruzaron en el pasillo. Félix iba hacia su cuarto. Hyunjin también. Casi se chocan. Félix dio un paso al costado. Perdón. Y siguió caminando. Hyunjin lo llamó. Lix. Félix se detuvo, se giró, esperó. ¿Estás bien? Sí, respondió, sincero. Estoy aprendiendo a estarlo. Y se fue. Y esa respuesta, sin reclamos, sin caricias, sin emoción. Le dolió más que cualquier grito. Félix lo estaba logrando, estaba destruyendo el amor, con esfuerzo, con lágrimas que no mostraba, con silencios que solo Seungmin alcanzaba a leer. Y Hyunjin lo sabía, lo veía. Y no estaba listo para perder eso. Pero ya no tenía derecho a pedirlo de vuelta. No se puede desamar tan fácil. Félix a Seungmin. ¿Puedes quedarte un rato? Seungmin lo miró desde la puerta. Mal día. Félix no respondió. Solo se sentó en la cama, cruzó los brazos sobre las piernas y bajó la cabeza. Seungmin entró y se sentó a su lado sin hacer más preguntas. Estoy cansado, susurró Félix. Físicamente. No. De intentarlo, de apagar lo que siento. Seungmin lo miró en silencio. Hyunjin. Félix asintió. Estoy cumpliendo con lo que dije. Ya no lo miro, no lo toco, no lo busco. Lo estoy dejando ser. Pero no pensé que terminar con el amor dolería tanto. ¿Y crees que vas a poder? Félix cerró los ojos con fuerza. No lo sé. Pero si no lo hago, me va a volver a doler. Y no quiero seguir siendo un problema para él. Seungmin negó con la cabeza. Nunca fuiste un problema, Lix. Para ti, no. Para él, sí. Seungmin suspiró, lo abrazó sin decir nada más. Y Félix se permitió llorar, bajito, con la cara escondida en el cuello de su amigo, como si estuviera apagando un incendio con lágrimas. Hyunjin estaba solo. Con la libreta abierta, la hoja, en blanco, el lápiz, sin punta. Hyunjin tenía las piernas cruzadas sobre la cama, el ceño fruncido, el corazón apretado. ¿Por qué no me mira más? ¿Por qué ya no me abraza? ¿Por qué sonríe con todos, menos conmigo? Y la pregunta más brutal de todas. ¿Por qué lo extraño si antes me asfixiaba? Apretó la libreta entre los dedos. No podía escribir. No podía pensar, solo recordaba. La vez que Félix le trajo chocolate a escondidas después de un ensayo horrible. La vez que lo abrazó sin preguntar cuando lloró por teléfono. La vez que le dijo, me gusta cómo hueles después de bailar, y él lo empujó. Y ahora, ese Félix ya no existe para él. Porque él mismo lo apagó. Y aunque se lo repitió 1000 veces, aunque creyó que era lo correcto. No se siente bien, no se siente libre, no se siente nada. Solo vacío. Y lo peor, no sabe si lo que siente es amor, pero tampoco sabe si puede vivir sin él.
brownies y dibujos. La cocina era un caos, como cada mañana. Tazas por todos lados, risas dispersas, cereales volando de un lado a otro. Félix preparaba su té con miel, Seung-min buscaba desesperado la leche, y Chanbin comía directamente del frasco de mermelada. En eso, Jisung habló con la boca llena. ¿Saben qué extraño? Los brownies de Félix, ¿se acuerdan? Todos se giraron hacia él. Sí, dijo Yi-N, entusiasmado. Los que hacía con el chocolate derretido encima. Hyunjin, sin pensar, agregó. Yo también, eran lo mejor para la hora del té. El silencio duró medio segundo. Félix lo miró, con sorpresa, pero enseguida sonrió. Una de esas sonrisas que iluminaban sin esfuerzo. Los voy a hacer esta tarde, dijo. Para el té, cuando estén listos, les aviso. Y volvió a su té como si nada. Pero por dentro, algo pequeño se le había aflojado en el pecho. La tarde llegó con aroma a infancia, a hogar, a recuerdos dulces que dolían y sanaban a la vez. Félix había preparado la bandeja con cuidado, brownies recién salidos del horno, servilletas dobladas, una tetera pequeña y una taza. Fue hasta el cuarto de Hyunjin. Tocó la puerta, suave. Hyun, ¿estás? No hubo respuesta. Abrió despacio. El cuarto estaba vacío. Vine a traerte brownies, dijo, aunque nadie lo escuchara, por si tienes hambre. Apoyó la bandeja en el escritorio. Y ahí fue cuando los vio. Papel tras papel, todos con su rostro. Dibujos sueltos, retratos en distintas poses. Félix dormido. Félix riendo. Félix abrazando a alguien. Félix de espaldas, mirando por la ventana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. No esta vez. Solo acarició uno de los papeles. Un Félix con alas, sentado sobre un piano. Y en un rincón, escrito con lápiz suave. No quiero olvidarme cómo lo miraba cuando todavía no sabía que lo amaba. Félix tragó saliva, sonrió, bajito. Llegas tarde, Hyunjin. Antes de salir, escuchó el alboroto. Los demás, atraídos por el olor, ya se estaban sirviendo el té y los brownies directamente en la cocina. Lix, estos son los de antes, gritó Chanbin, no cambiaste la receta. Nunca, respondió Félix desde el pasillo. Y por primera vez en mucho tiempo, aunque doliera, se sintió en paz, porque tal vez el amor no podía terminarse, pero sí podía transformarse. En aroma a chocolate, en dibujos que nadie mostraba, en ternura que no pedía nada a cambio. Estuviste aquí. El murmullo del grupo todavía se escuchaba a lo lejos. Risas apagadas desde la cocina, cucharitas tintineando, alguien tarareando alguna canción de moda. Hyunjin subió el volumen de los auriculares para no escucharlos. Venía de caminar sin rumbo. Necesitaba aire, silencio, espacio para no sentir tanto. Pero al entrar a su cuarto, algo cambió. El aire estaba tibio, dulce. El olor a chocolate era inconfundible. Y en su escritorio, había una bandeja perfectamente acomodada, 3 brownies, servilletas, y una taza vacía, lista para el té que nunca se sirvió. Hyunjin se quedó congelado. No había nota, no había nombre, pero sabía que había sido él. Se acercó lento. El corazón se le aceleró por dentro, como si fuera a encontrarse con un fantasma. Y entonces los vio. Los dibujos, todos sus dibujos, estaban justo como los había dejado, solo que el primero de la pila, el que nunca había querido mostrar, ya no estaba tapado por nada. Félix, con alas, sentado sobre el borde de un piano, la mirada baja, una ternura que dolía con solo mirarla. Y en una esquina, escrito con su letra. No quiero olvidarme cómo lo miraba cuando todavía no sabía que lo amaba. Hyunjin sintió un temblor, no físico, interno. Un derrumbe sordo que no hacía ruido, pero partía algo en dos. Lo leyó. Félix leyó eso. Lo vio todo, cada línea, cada trazo, cada sombra que había escondido con tanto miedo. Y, aún así, le dejó brownies. No reproches, no palabras, no preguntas. Solo un gesto, dulce, silencioso. Como una despedida que no se dice en voz alta, pero se siente. Hyunjin se sentó en la cama sin tocar la bandeja. Se llevó las manos a la cara. No lloró. Pero no estaba bien. Porque, por primera vez, entendió que Félix no solo estaba soltando el amor. Estaba soltándolo a él. Y el vacío que había deseado tener, ahora se le volvía insoportable. No sabes amar a un hombre. O no sabes amar. Félix estaba en el jardín trasero. La noche había caído, y el aire fresco traía un poco de alivio. Estaba solo, o eso creía.
hasta que sintió pasos, y, sin necesidad de girarse, supo que era él. Hyunjin se detuvo a unos metros. No dijo nada. Félix tampoco. El silencio se estiró como un hilo tenso entre los dos, y luego, Hyunjin lo cortó. ¿Puedo hablar contigo? Félix asintió, no se giró todavía. Vi la bandeja, y los dibujos, y sé que los viste. Félix sonrió con tristeza. Sí. No los toqué, solo miré. Hyunjin tragó saliva. No quería que los vieras, no todavía. Ni así. Entonces, ¿cuándo? Hyunjin no supo qué responder. Félix se giró, por fin. Lo miró sin reproche, pero sin esconder el dolor. ¿Qué quieres, Hyunjin? Hyunjin bajó la cabeza, se sentía vulnerable, desnudo. No quiero que me sueltes del todo, pero tampoco sé cómo sostenerte. ¿Qué significa eso? Que estoy aprendiendo, que no sé cómo amar a un hombre. Félix lo miró fijo, el silencio duró apenas unos segundos, pero fue brutal. ¿O no sabes cómo amar a una persona? Hyunjin lo miró, herido. Félix no estaba siendo cruel, estaba siendo honesto. No es que te cuesta que sea hombre, Hyunjin, es que te cuesta que yo te ame. Te cuesta aceptar que alguien te vea, te cuide, te espere sin pedir nada. Hyunjin cerró los ojos. Me da miedo. ¿Qué? Todo. Silencio. Me da miedo lo que me hace sentir, me da miedo no estar a la altura, me da miedo no saber si lo que siento es amor o costumbre. Me da miedo que me lastimes. O que yo te lastime de nuevo. Félix asintió, despacio. Está bien tener miedo, Hyun, pero no lo uses para escudarte. No me mires como si fuera una amenaza. Hyunjin se acercó un paso. Félix no se movió. No quiero perderte. ¿Y qué parte de mí crees que todavía tienes? Hyunjin bajó la vista. Félix respiró hondo. No vine a este mundo para convencerte de quererme, ni para educarte en cómo se ama. Te lo mostré. Te lo di. Todo. Y si no supiste recibirlo, no fue por falta de amor. Fue por falta de valor. Hyunjin lo miró con los ojos húmedos. Entonces dame tiempo, no para volver, sino para entender. Félix lo observó. Y, por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Solo dijo. Te lo voy a dar. Pero no te prometo esperarte en el mismo lugar donde me dejaste. Y se fue, despacito, con los pies firmes. Y Hyunjin se quedó ahí, mirando el espacio vacío donde Félix había estado. Aprendiendo, por fin, que el amor no espera para siempre. Pero puede sanar si uno deja de huir. Excusas tontas para no perderte. Desde aquella charla en el patio, Félix cumplió su palabra. No se fue. No lo ignoró, pero tampoco se acercó. Volvió a ser correcto, amable, educado, como con cualquiera. Y eso fue exactamente lo que más le dolió a Hyunjin, ser cualquiera. Después de todo lo que compartieron, después de todo lo que destruyó. El primero en notarlo fue Chanbin. ¿Qué haces mirando el horno cada 5 minutos? Hyunjin se acomodó en la silla, incómodo. Pensé que Félix estaba cocinando. Iba a preguntarle algo. No hay nada en el horno, tonto. ¿Desde cuándo te importa lo que cocina? Solo quería agradecerle por los brownies del otro día. Una semana después. Hyunjin no respondió. Chanbin lo miró como si ya supiera todo, y tal vez lo sabía. Después, vino el comentario al pasar. Hey, Félix, ¿te acuerdas cómo conectábamos la consola vieja a la tele del living? Félix lo miró desde el sillón, con una sonrisa neutra. Le tienes que cambiar la entrada con el control. ¿Quieres que Seungmin te ayude? No, pensé que tú sabías mejor. Lo hacía Chan, yo solo traía los cables. Ah, ok. Silencio. Félix volvió a mirar su libro. Hyunjin se quedó parado, con las manos en los bolsillos, como si se le hubieran olvidado las palabras en la garganta. Cada día, una excusa distinta. Félix, ¿viste mi gorro gris? ¿Tienes gorro gris? Sí. No lo vi, pero si aparece, te aviso. Gracias. Y nada más. Otra tarde. ¿Tú sabes si el micrófono nuevo tiene batería? No lo abrí todavía, pero está en la caja. ¿Me ayudas a probarlo? Le puedes pedir a Jisung, que ya lo usó. Y sonreía, con dulzura, con amabilidad. Pero no como antes. Y eso era peor. Una noche, en la cocina, Hyunjin entró justo cuando Félix servía té para IN y Seungmin. ¿Puedo? Félix le sirvió una taza antes de que terminara la frase. Claro. Hyunjin se quedó en la mesa. No dijo nada. Esperó a que se sentara también. Pero Félix tomó su taza y se fue al sillón con los otros.
Hyunjin se quedó solo, él te le supo a nada. No era odio, no era rencor, era ausencia. Era Felix siendo todo lo que siempre fue, pero ya no para él. Y eso lo volvía loco. Porque cuando lo tuvo, lo empujó. Y ahora que ya no lo tenía, lo necesitaba, sin saber cómo ni para qué. Esa noche, Hyunjin miró la libreta. No dibujó. Solo escribió una frase, pequeña, en la esquina de una hoja vacía. Hice todo mal, y ahora extraño hasta tu silencio. ¿De verdad no te das cuenta? La cocina estaba en silencio. Era temprano, tan temprano que el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Chan preparaba café en su taza de siempre. Hyunjin entró sin hacer ruido. Pensó que estaba solo. Buen día, dijo Chan, sin mirarlo. Hyunjin se sobresaltó. Ah, buen día. Se sirvió agua. Se quedó de pie, fingiendo que buscaba algo en la alacena. ¿Quieres azúcar?, preguntó Chan. No, gracias. Silencio. Hyunjin intentó salir rápido, pero la voz de Chan lo detuvo. ¿Vas a seguir con esto mucho tiempo más? Hyunjin se quedó quieto. ¿A qué te refieres? Chan lo miró, firme, sereno, inquebrantable. A hacer como si no pasara nada. A preguntar por micrófonos que no te importan. A inventar gorros que no existen. A pasar por la cocina cada vez que sabes que Félix está cerca. Y después quedarte en silencio como si no supieras qué decir. Hyunjin tragó saliva. Solo estoy intentando. ¿Qué? Chan cruzó los brazos. ¿Intentando qué, Hyunjin? Hyunjin bajó la vista. No lo sé. Exacto. Y mientras tú, no sabes, Félix está aprendiendo a vivir con el corazón en pedazos. A recomponerse sin ti. A levantarse cada día recordando que lo empujaste por atreverse a amarte. La voz de Chan no temblaba. Era calma, y era sentencia. ¿Crees que él no se da cuenta de tus excusas? Claro que se da cuenta. Pero ya no quiere exponerse más. No quiere confundirse. No quiere ilusionarse con una migaja. Hyunjin cerró los ojos. No sé qué siento, Chan. No lo sé. Eso no es excusa para hacerle daño otra vez. Chan se acercó, le puso una mano en el hombro. No te estoy diciendo que le digas que lo amas si no lo sientes. Pero sí que seas honesto. Contigo. Y con él. ¿Por qué fingir desinterés mientras lo buscas con la mirada cada vez que entra a una habitación? Eso es cruel. Hyunjin tembló, se apoyó contra la pared. Tengo miedo. ¿De qué? De perderlo, y de no saber cómo tenerlo. Chan suspiró. Le apretó el hombro con más fuerza. Entonces es hora de crecer, Hyunjin. Dejar de correr. Y elegir. No porque te sientas culpable, sino porque te importa. Hyunjin lo miró, los ojos rojos, el alma desnuda. ¿Y si ya es tarde? Chan lo miró también. No lo sabrás hasta que dejes de esconderte. No vengo a pedirte que me ames. Vengo a decirte que no supe cómo. Félix estaba en su habitación. La tarde caía lento, y el silencio era tranquilo. Golpearon la puerta, una vez, dos, y la voz temblorosa de Hyunjin. ¿Puedo pasar? Félix dudó, solo un segundo. Sí. Hyunjin entró con pasos inseguros. No se sentó. No apoyó nada. Solo se paró frente a él, como si hubiera ensayado esa escena muchas veces. Y aún así estuviera improvisando. Félix lo miró, sin rencor, pero sin ternura tampoco. ¿Qué necesitas? Hyunjin tragó saliva. Tenía las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Necesito hablar contigo, en serio. Sin vueltas. Félix asintió, se sentó en la cama. Hyunjin, de pie, respiró hondo. No vengo a pedirte que me ames otra vez, ni que volvamos a como éramos. Ni siquiera sé si quiero eso. Félix lo miró, sin interrumpir. Vengo a decirte que no supe cómo amarte. No porque seas hombre. No porque me confundieras, sino porque nunca supe cómo amar a alguien que me viera tan profundamente. Silencio. Cuando me mirabas, me sentía vulnerable, y me asustaba. Sentía que si me dejaba tocar por eso, por ti, ya no iba a poder volver atrás. Y no estaba listo. Félix desvió la mirada por primera vez. Te rechacé porque me daba miedo lo que significabas, porque no quería depender de alguien. Porque pensé que si me alejaba, iba a estar a salvo. Hyunjin dio un paso, solo uno. Y ahora entiendo que el problema no eras tú. Era yo, huyendo de todo lo que alguna vez quise, pero no supe sostener. Félix lo miró de nuevo. ¿Y por qué ahora? Porque ya no me miras como antes. Y creí que eso me iba a hacer bien. Pero me destruye. Félix sostuvo su mirada. Hyunjin.
No sabes cuánto deseé esta conversación, cuánto deseé que te sentaras y me hablaras con el corazón. Y lo estoy haciendo. Lo sé. Pero ahora soy yo el que no sabe si quiere volver atrás. Silencio. Félix se levantó. Quedaron frente a frente. Me destruí por destruirte dentro de mí. Me reconstruí con las manos temblando. Aprendí a vivir sin ti. Hyunjin bajó la cabeza. No quiero arruinar eso, solo quería que lo supieras. Gracias, dijo Félix, suave. Hyunjin dio media vuelta, iba a salir. Hyun. Se detuvo. ¿Y si un día estás listo? Hyunjin lo miró con los ojos húmedos. Ese día. Espero que todavía estés en la misma casa. Y se fue. Félix se quedó ahí, con las manos cerradas, con el pecho apretado. Porque, por primera vez, no sabía si esperar dolía más que soltar. Si voy a quedarme, que sea para ser mejor. Al principio, los cambios fueron imperceptibles, pequeños gestos que los demás apenas notaban, pero que Félix sí. Hyunjin ya no buscaba excusas para hablarle, no aparecía en la cocina cuando él estaba ahí, no dejaba cosas tiradas para provocar algún roce accidental, ya no lo miraba con ansiedad, sino con respeto. Y eso, aunque no lo dijera, era un acto de amor. Una tarde, Seungmin se acercó a Chan. ¿Lo viste? ¿A quién? A Hyunjin. Limpiando el estudio sin que nadie se lo pidiera, preguntando si necesitábamos ayuda con la coreografía nueva, escuchando a sin interrumpir. Hasta dobló la ropa del lavarropas. Chan sonrió, sin sorpresa. Sí, lo vi. ¿Qué le pasa? Chan lo miró y solo dijo. Está creciendo. Hyunjin ya no le tenía miedo al silencio. Se quedaba solo en su cuarto, escribiendo cosas que no mostraba. Dibujaba menos, pero con más verdad. No buscaba esconderse en la intensidad. Ahora se escuchaba, y también escuchaba a los demás. Le tomó días poder mirar a Félix sin dolor, y semanas entender que eso también era amor, aceptar que la otra persona florece incluso cuando uno no está a su lado. Una noche, IN se acercó con un rompecabezas. ¿Me ayudas?, preguntó. Hyunjin lo miró, sonrió y se sentó con él sin dudar. Pasaron más de una hora en silencio, armando piezas. Cuando Félix pasó por la sala y los vio, también sonrió. Pequeño. Sincero. Hyunjin no se levantó, no lo siguió. Solo bajó la cabeza y siguió armando. Y Félix entendió. Hyunjin ya no lo perseguía para tenerlo. Ahora lo cuidaba desde donde podía. Y eso era el inicio de un amor real. Un día, Seungmin, con una bandeja de galletas recién hechas, se sentó a su lado. ¿Ya no lo amas? Hyunjin tardó en responder. Sí. Pero ahora lo amo bien, sin ponerlo en riesgo, sin empujarlo, sin exigirle que me espere. Seungmin lo observó. Y eso no duele. Mucho. Pero también me enseña a ser alguien que, tal vez, algún día, pueda volver a mirarlo sin hacerle daño. Decir sin nombrar. La entrevista transcurría como todas. Risas, anécdotas, bromas internas. Félix y Jisung haciendo el payaso. Chan contando cómo casi se cae del escenario. Seungmin repartiendo sarcasmo. Hyunjin, tranquilo, en su lugar. Escuchando más de lo que hablaba. Sonriendo, sí. Pero con una calma que ya no era forzada. Hasta que llegó la pregunta. El entrevistador, entre divertido y curioso, dijo. Pregunta de cierre, ¿qué es el amor para ustedes? La cámara se movió, todos se miraron, algunos se rieron. Chanbin se escondió detrás de su gorra. Empiece Hyunjin, dijo IN. El staff se rió, Hyunjin también. ¿Por qué yo? Porque tú eres el más poético, dijo Chan. Silencio en el estudio. Hyunjin respiró hondo. Miró un punto fijo, como si buscara en el aire las palabras justas. Y cuando habló, la risa se fue, no porque fuera triste, sino porque era verdad. Para mí, el amor no es una emoción, es una elección. Un silencio expectante. No se trata de mariposas ni fuegos artificiales. No siempre es bonito ni perfecto. A veces da miedo. A veces te empuja a lugares oscuros y te obliga a mirarte de cerca, a ver todo lo que eres. Y todo lo que aún no sabes ser. Félix lo miraba fijo, ni respiraba. El amor no es poseer, es respetar. Es saber cuándo acercarse y cuándo dejar espacio. Es quedarse callado cuando el otro necesita silencio y hablar cuando se espera que huyas. La cámara lo enfocó, sus ojos brillaban, pero no lloraba. Amar es querer ver al otro crecer, incluso si ese crecimiento no te incluye. Es dejar de tener miedo y empezar a cuidar,
Aunque no te llamen, aunque no te miren, aunque no vuelvas. Todos callaron. Hasta el conductor se quedó quieto, como si no supiera cómo volver a reír después de eso. Hyunjin sonrió, bajito. Eso es el amor para mí, hoy. Félix tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Sintió orgullo. Porque ahí, frente a millones de personas, Hyunjin lo había amado sin decir su nombre. Y eso valía más que cualquier declaración. El lenguaje que no necesita traducción. La sala de ensayo estaba en penumbra. Solo una luz cálida iluminaba el centro, donde los coreógrafos repasaban los últimos pasos de la nueva rutina. Vamos con pareja 1, Hyunjin y Félix, dijo el coreógrafo. Una tensión sutil recorrió la habitación, no por conflicto, sino por historia. Todos lo sintieron. Félix se acomodó la camiseta sin levantar la vista. Hyunjin se quitó la gorra. Ambos caminaron al centro, y se miraron. Breve, pero suficiente. El primer acorde sonó, piano y respiración. Se colocaron frente a frente. Distancia justa, pero el aire ya ardía. Contaron juntos, 1, 2, 3. Y empezó. La coreografía era exigente, pero fluida. No era agresiva, sino íntima. Los movimientos se entrelazaban como si fueran una conversación. Un roce. Una respuesta. Un susurro que se deslizaba por los músculos. En el minuto 1, sus manos se rozaron. Breve. Eléctrico. Félix no se movió, Hyunjin tampoco. Siguieron. Giros, cruces. Espaldas rozando espaldas. En el segundo verso, la conexión se volvió inevitable. Una mano sobre la cintura. Una caída controlada, un suspiro que ninguno alcanzó a disimular. Cuando vino la parte final, el clímax emocional de la canción, tenían que bailar cara a cara. Frente a frente. Mano con mano, mirada con mirada. Y fue ahí cuando pasó. Se miraron, y no hubo miedo. No hubo angustia, no hubo pasado, solo un presente suspendido. La música seguía. Pero ellos estaban detenidos en un segundo que parecía eterno. Hyunjin le sostuvo la mano con fuerza, no como quien reclama, sino como quien agradece. Félix respondió, no con palabras, sino con una leve sonrisa, apenas un parpadeo más largo de lo normal. Como si dijera, te veo, y ya no duele. La coreografía terminó, los cuerpos se soltaron, la música se apagó, y todos aplaudieron. Pero ellos no dijeron nada, ni falta hacía. Porque cuando se cruzaron de nuevo en los pasillos más tarde, Félix lo miró de reojo y dijo, te salió hermoso. Hyunjin, con la voz baja, respondió, fue por ti. Danza con tensión, el análisis grupal. Yo solo voy a decir una cosa, dijo Jisung apenas se cerró la puerta del estudio, eso no fue una coreografía, fue una escena de tensión no resuelta con banda sonora incluida. Literal, Seungmin alzó la mano como si estuviera en clase. Cuando Hyunjin le agarró la cintura a Félix, yo escuché a alguien tragar saliva. Y no fui yo. Fui yo, admitió IN, tapándose la cara. Me puse nervioso, estaban muy cerca. Lee No se estiró en el sillón con la expresión más seria de todas. Yo conté, estuvieron mirándose durante 7 segundos sin parpadear. Eso legalmente ya es matrimonio. Todos estallaron. Chan, que intentaba mantenerse serio, sin éxito, dijo. Por favor, alguien más notó que después del ensayo Hyunjin fue al baño con los ojos rojos. Y Félix se puso a limpiar los ventiladores del techo, agregó Chan Bain, ni los toca desde 2021. Están tan perdidos, murmuró Seungmin con un suspiro dramático. Yo voto por encerrarlos en una habitación con brownies, música suave y una lista de reproducción de confesiones, dijo, agitando el teléfono. Ya tengo la playlist, se llama, digan lo que se tienen que decir, idiotas tiernos. Chan levantó una ceja. ¿Desde cuándo tienes eso? Desde que Hyunjin lo empujó, respondió sin pestañear. Yo planifico a largo plazo. Félix pasó por detrás en ese momento, rumbo a la cocina. ¿De qué hablan? Nada, dijeron todos al unísono. Solo de cómo alguien baila muy bien con la persona adecuada, dijo Seungmin con un tono tan inocente que daba miedo. Félix los miró, sonrió bajito y siguió su camino. Pero sus orejas rojas lo delataron. Hyunjin pasó un minuto después. ¿Vieron a Félix? No, tal vez, está en la cocina, está leyendo en el sillón. Se fue a la luna. Por favor, dile que se peine. No puedo con ese mechón suelto mientras baila, exclamó Jisung. Hyunjin rodó los ojos, pero estaba sonriendo. Y Chan lo notó. No dijo nada, solo se cruzó de brazos. Algo estaba cambiando, y esta vez, era para bien.
Algo se quebró, algo se abrió. Los aplausos seguían resonando en la memoria, como un eco cálido que envolvía el pecho. Pero Hyunjin no pensaba en la ovación, ni en la coreografía. Pensaba en esa mirada, la que Félix le devolvió antes de bajar del escenario, una mirada que lo atravesó, que le dijo algo sin palabras, y su corazón respondió con una fuerza casi adolescente, una mezcla de miedo, emoción y algo que no sabía nombrar. El camarín estaba lleno, demasiado lleno. Seungmin gritaba porque IN había usado su desodorante. Chan agradecía al staff. Jisung estaba tirado en el sillón con una toalla en la cabeza. Chanbin buscaba sus zapatillas por quinta vez. Hyunjin necesitaba aire, demasiado ruido afuera, y dentro también. Y sin decir nada, salió. Caminó por pasillos, pasó por cajas, luces, una cafetera rota. Todo borroso. Y ahí, entre la sombra y el zumbido lejano del escenario desmontándose, vio a Félix. Sentado en una caja de sonido, solo, con la cabeza apoyada en las manos, quieto, como si el mundo no estuviera moviéndose. Hyunjin no lo pensó, solo se acercó. No le importó si lo echaba. Félix lo miró, no se sorprendió, no sonrió. Pero no se fue. Y eso ya era algo. Hyunjin se sentó a su lado. Silencio. ¿Querías estar solo?, preguntó. Félix se encogió de hombros. No me molesta que estés. Y después de una pausa, a veces, estar contigo me calma. Hyunjin tragó saliva. Otro silencio, pero no incómodo. Uno lleno de cosas que ninguno se animaba a decir. ¿Lo sentiste? No, susurró Hyunjin. Félix no lo miró, pero asintió. Sí. Lo sentí, fue como si algo se quebrara adentro, y al mismo tiempo se abriera. No sé qué fue, pero fue real. Hyunjin cerró los ojos un segundo. Yo tampoco sé qué fue, pero desde que pasó, no dejo de pensarlo, de pensarte. Y eso me asusta, pero también me alivia, como si por fin algo encajara. Félix lo miró por fin, y ahí estaban de nuevo, esas pupilas cargadas de preguntas, de miedo, de deseo, de historia. ¿Y ahora qué hacemos? Hyunjin se rió, bajito. No tengo un plan. Bien, dijo Félix, sonriendo apenas, porque si lo tuvieras, me asustaría. Yo no quiero que esto sea perfecto. Solo quiero que sea verdadero. Ambos rieron, tímido, cómplice, sincero. Hyunjin bajó la mirada. Sus dedos se movían sin rumbo sobre la tela del pantalón. Puedo decirte algo. Solo porque lo necesito, no porque espere que respondas. Félix asintió. Cuando bailamos, cuando te miré ahí, bajo las luces, por primera vez no sentí culpa. No sentí que te debía algo, ni que tenía que esconderme. Solo. Sentí que estaba en casa, contigo. Como si al fin pudiera respirar bien. Félix no dijo nada de inmediato, pero sus ojos se humedecieron. Yo también lo sentí, fue la primera vez que no me sentí solo. Y entonces, apoyó su cabeza en el hombro de Hyunjin. Suave. Breve, pero claro. Como si dijera aquí estoy. Y eso fue suficiente, por ahora. No estamos juntos, pero estamos cerca. Desde aquella noche tras el concierto, algo había cambiado. No lo hablaban, no lo definían. Pero el aire entre ellos se había vuelto más denso, más tibio, más inquieto. Como si cada silencio guardara algo que ninguno se atrevía a nombrar. Un día, Félix entró a la cocina mientras Hyunjin preparaba té. Ninguno dijo nada al principio. Félix se acercó para tomar una taza. La mano de Hyunjin ya estaba ahí. Se rozaron. Ambos se quedaron quietos. Un segundo. 2. Perdón, murmuró Hyunjin, retirando la mano con torpeza, como si el contacto lo hubiera quemado. No fue nada, dijo Félix, apenas audible. Pero no se miraron. Porque sabían que, si lo hacían, no podrían fingir. Durante la práctica, Chan explicó una nueva parte de la coreografía. Necesito que la energía suba en esta sección. Y eso se logra con conexión. Félix, Hyunjin, prueben juntos. Todos se miraron, pero nadie dijo nada. Félix caminó al centro, Hyunjin lo siguió, los pies firmes, el pecho agitado. La música empezó, y otra vez, como en el escenario, el mundo se redujo a sus cuerpos. El paso requería que se acercaran, que giraran uno alrededor del otro, que se tocaran las muñecas, las caderas, las miradas, y lo hicieron. Perfecto, pulido, preciso, pero distante. Con una tensión que dolía de tanto contenerse. Chan frunció el ceño. Demasiado técnico, falta fuego. Jisung murmuró. Si supieran lo que realmente sienten, esto sería peligroso para la humanidad.
Seungmin le dio un codazo, disimulando una sonrisa. Hyunjin y Felix se miraron. Solo un segundo. Solo una pregunta muda, ¿lo hacemos de verdad? Y lo repitieron, esta vez, sin filtro. Y sí, fue fuego. Los cuerpos hablaban, las miradas eran flechas, el roce, electricidad. El grupo entero aplaudió, Chan solo sonrió. Ahí está. Esa noche, Felix pasaba por el pasillo cuando escuchó música baja desde el cuarto de Hyunjin. Se detuvo un segundo. Pensó en tocar. No lo hizo. Tenía miedo de lo que podía pasar si cruzaba esa puerta. Hyunjin, adentro, también se había detenido. Lo había escuchado. Y se quedó mirando la puerta, con el corazón en la garganta, esperando que se abriera. Pero no pasó. Aún así, ambos sabían que el otro estaba del otro lado. Y eso, aunque no era suficiente, era algo. Y así eran los días ahora. Caminaban al borde, rozándose en lo invisible, mirándose cuando el otro no miraba, guardando palabras en el pecho como quien guarda una confesión. Sin certezas, sin promesas, pero con el corazón latiendo más fuerte cada vez que estaban cerca. Como si en cualquier momento, todo pudiera estallar. Si no se besan hoy, lo hago yo. Era una tarde tranquila, demasiado tranquila. Félix estaba tirado en el sillón con una mantita y un libro. Hyunjin, en el piso, con los auriculares puestos, editando un video. Chan, en la cocina, supervisando un pollo que había dicho que nadie podía tocar. Todo estaba en paz, hasta que entró. Alguien más siente que hay tanta tensión en este living que podría prenderse fuego el aire. Gritó, abriendo la puerta de golpe. Félix levantó la vista, Hyunjin también. ¿Qué dices ahora, Jisung?, preguntó Seungmin desde el pasillo. Digo que si estos dos no se besan pronto, me voy a ver obligado a hacerlo yo por ellos. Ya me tienen mal del sistema nervioso. Félix se atragantó con su propio aire. Hyunjin se quitó un auricular, como si no entendiera si estaba soñando. Perdón, dijo Félix, rojo hasta las orejas. No me mires con esos ojitos australianos de inocente. Le gritó, señalándolo. Tú sabes bien lo que haces cuando pasas caminando cerca de Hyunjin con esa camiseta que se te cae del hombro. Hyunjin hizo un gesto de ¿qué?, mientras se tapaba la cara con la mano. Y tú, Hyunjin, siguió, imparable, te vi ayer mirándolo como si estuvieras por escribirle una carta de amor del siglo XIX. Y después saliste al patio como un poeta maldito. Chan salió de la cocina con una cuchara de madera en la mano, en modo mamá. ¿Qué pasa ahora? Pasa que estamos todos viendo el drama del siglo mientras estos dos se hacen los lentos. Quiero paz en esta casa. IN apareció desde el cuarto con una bolsa de galletas. ¿Ya se besaron?, preguntó, sincero. Lee no se dejó caer en la silla como si ya no pudiera más. Yo ya hice apuestas. Quiero saber si gano antes de que termine el mes. Chanbin gritó desde el baño. Yo dije que pasa el día 5 con lluvia. Félix se tapó la cara con la mantita. Basta, son unos ridículos. Hyunjin, muerto de vergüenza, dijo apenas. Yo solo estaba editando. Y mirándolo como si fuera un atardecer, remató Seungmin con total seriedad. Silencio. Y de golpe, todos estallaron en carcajadas. Félix y Hyunjin también, rojos, incómodos, pero riéndose. Y en medio del caos, cuando nadie los veía, Hyunjin se acercó al oído de Félix y le susurró. Me gusta que se note. Félix lo miró, y aunque no dijo nada, la sonrisa que le devolvió fue lo más parecido a un «yo también» que podía dar en ese momento. No quería que se notara, pero me gustó que lo hiciera. El pasillo estaba en penumbra. Félix salió de la cocina con una taza de leche caliente. Apenas avanzó un par de pasos, lo vio ahí. Hyunjin, sentado en el suelo contra la pared, con el celular entre las manos y la mirada perdida. ¿No puedes dormir?, preguntó Félix, en voz baja. Hyunjin levantó la mirada y asintió. Tú. Tampoco. Félix dudó, pero se sentó a su lado. Le ofreció la taza. Hyunjin la sostuvo con ambas manos, sin tomar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era denso. Pero cálido. Lo de hoy, empezó Hyunjin. Un desastre, interrumpió Félix con una sonrisa. Hyunjin rió, bajito. Un desastre muy sincero, admitió. Félix lo miró de reojo. Sus dedos casi se rozaban sobre la taza. El calor los conectaba más que las palabras. ¿Tú querías que se notara?, preguntó Félix, mirando el borde de su taza vacía. Hyunjin se quedó quieto, después suspiró.
No al principio, me asustaba, después, se detuvo, lo miró, después me gustó que se notara. Porque significaba que no estaba solo. Félix sintió que se le cerraba la garganta. Hyunjin hablaba con esa mezcla de vergüenza y valentía que lo desarmaba. Yo tampoco quería que se notara, dijo Félix, casi en un susurro. Pero cuando lo hiciste, cuando lo dijiste hoy, me sentí. Hizo una pausa, y luego lo soltó, simple, me sentí feliz. Hyunjin lo miró, Félix también. Y por un instante, no existía el pasillo, ni el grupo, ni el miedo. Solo ellos. Y las ganas. Si te beso ahora, dijo Hyunjin, en voz baja, vas a pensar que es solo por lo que dijeron los chicos. Félix negó con la cabeza. Si me besas ahora, voy a pensar que por fin te animaste. Hyunjin se inclinó, y en medio de la oscuridad, con la leche todavía tibia entre las manos, se besaron. No fue perfecto, ni planeado, ni de película, pero fue real, y por fin, fue suyo. Ay, perdón, interrumpimos algo. Félix entró a la cocina con el cabello aún húmedo. Llevaba puesta la camiseta de dormir más neutral que encontró, como si eso pudiera borrar la sonrisa que no lograba esconder. Seungmin lo vio primero, levantó las cejas. Después miró a Jisung. Jisung sonrió sin decir nada. Eso ya era raro. Buen día, Ángel, saludó Seungmin, exageradamente dulce. Buen día, respondió Félix, mirando con desconfianza la taza que Seungmin le ofrecía. ¿Por qué están tan amables? Nosotros, puso su mejor cara de inocente. Nada, nada, dormimos excelente. ¿Y tú? Félix se atragantó con el primer sorbo. Yo, igual, dijo, aclarando la garganta. En ese momento, Hyunjin entró a la cocina. Pelo desordenado, ojos hinchados de dormir poco, y una sonrisa que solo Félix parecía entender. Silencio. Los demás lo observaron. Hyunjin se quedó congelado con la mano en el pomo del refrigerador. ¿Qué?, preguntó. Nadie respondió. Solo Seungmin, que levantó el celular y empezó a grabar. ¿Qué haces?, preguntó Hyunjin. Documentando historia, respondió Seungmin. Por si después dicen que lo soñamos. Hyunjin cerró el refrigerador sin sacar nada. Se sentó al lado de Félix. No van a decir nada, ¿verdad? ¿Quiénes? Nosotros. Jamás, dijo, sacando de la nada un cartelito de papel con la frase #TeamFenlix, dibujada con marcador. Félix se llevó la mano a la cara. No hicieron eso anoche. ¿Qué crees que hacíamos mientras ustedes susurraban en el pasillo como si nadie pudiera oírlos? Dijo Seungmin, con una sonrisa cómplice. Por fin. Hyunjin se mordió el labio, entre nervioso y divertido. No pasó nada que no se pueda contar. Entonces cuéntalo, gritaron todos al mismo tiempo. Félix se rió. Ustedes no tienen límites. Lee No apareció en la puerta, con un desayuno en la mano y la cara impasible. ¿Ya se besaron?, preguntó sin cambiar el tono. Félix escupió el café. Hyunjin lo miró, sorprendido. ¿Cómo sabes? Porque ahora no se están empujando, dijo Lee No, dándole un mordisco a su tostada. ¿Era eso o uno acababa al otro en la ducha? Todos estallaron de risa. Chan apareció segundos después, con su típica calma de líder, los auriculares puestos y una botella de agua en la mano. ¿Qué me perdí? Nada, dijo Hyunjin rápido. Todo, gritaron los demás. Chan se detuvo, miró a Hyunjin, miró a Félix, y sonrió apenas, como si lo hubiera sabido desde el principio. Ah, bueno, ya era hora. Y siguió caminando, como si hablaran del clima. Hyunjin y Félix se miraron. No se están molestando. ¿Qué te parece?, respondió Seungmin. Félix apoyó la cabeza en el hombro de Hyunjin. Y por primera vez, no hizo falta esconder nada, ni disimular, ni correr. Porque sí, los chicos claramente sabían. Y estaban felices. Fan meeting, escenario central, tarde. Los chicos están sentados en sillas frente a cientos de fans. Ríen, charlan, responden preguntas. El ambiente es distendido, feliz. Un fan levanta un cartel que dice, Félix, cásate conmigo. Chan lo ve y lo lee en voz alta. Félix, cásate conmigo, repitió con tono dramático. Wow, ¿qué vas a hacer, Lixi? Félix se rió, nervioso. Hizo un corazón con los dedos y respondió con su voz melosa. Lo pensaré, tilde. El público estalló en gritos. Entonces sucedió, las fans corearon. Félix, Félix, te amamos, Félix. Y entre el estruendo, sin darse cuenta de que tenía el micrófono encendido, Hyunjin dijo con esa mezcla de fastidio mal disimulado y celos que no sabía gestionar.
Félix es mío. Silencio, absoluto, por medio segundo. El tipo de silencio que hace eco. El tipo de silencio que grita. Chan lo miró. Seungmin abrió la boca, parpadeó. IN se rió tan fuerte que se tapó la cara. Félix se quedó petrificado. Y Hyunjin parecía haber activado el botón de «Quiero desaparecer del planeta». ¿Qué?, dijo Lee Nou, con la sonrisa más malvada del universo. ¿Podés repetirlo, por favor? Hyunjin parpadeó. Decir que Félix es mío. Yo dije, Félix es muy divertido, muy divertido, eso dije. No sabíamos que mío sonaba igual que divertido. Mira vos, dijo Seungmin, cruzado de brazos. Eso, agregó IN fingiendo sorpresa. Estudiamos coreano toda la vida y nunca nos enseñaron eso. El público gritó y aplaudió. Félix, muerto de vergüenza, se tapó la cara con un peluche de Kazu. A mí nunca nadie me dice, Chanbin es mío, protestó Chanbin, ofendido de mentira. Chan es mío, gritó, levantando la mano. Yo lo vi primero, Chan es mío, le respondió Seungmin, a los gritos. Basta, yo no soy de nadie, protestó Chan, rojo, mientras todo el público se reía. ¿Y si hacemos una subasta por Chan?, sugirió Lee Nou, con tono de villano. Yo empiezo con 1000 won, dijo IN. Yo ofrezco mi colección de álbumes de Félix, gritó. Eso es mío, respondió Hyunjin, automático. Todos lo miraron. Hyunjin abrió los ojos. O sea, mío como, del grupo, nuestra colección, compartida. Chan, sin poder más, levantó las manos como árbitro de caos. Y este fue el último fanmeeting de nuestra carrera. Gracias, Stay, nos vemos en la próxima vida. La gente gritó, aplaudió, rió. El caos dulce y perfecto. Pero en medio de todo, Hyunjin miró a Félix. Y Félix lo miró también. Ambos con la sonrisa en los labios, pero los ojos cargados de algo más. No hablaron, no podían. Pero se escucharon. Y aunque todo el mundo jugó con la frase, los dos sabían que Hyunjin no lo dijo jugando. Por fin nosotros. El ensayo había terminado hacía rato, pero las voces todavía se colaban desde la sala principal. Félix se había excusado con una sonrisa suave y había tomado una botella de agua antes de alejarse por uno de los pasillos laterales. Necesitaba aire, silencio, espacio. Al doblar una esquina, se detuvo. Sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, el cabello húmedo cayéndole sobre la frente y una libreta en las rodillas, Hyunjin dibujaba. No lo había escuchado llegar. Félix se quedó quieto. El corazón le dio un vuelco cuando vio la hoja, era él. Otra vez él. Sentado como en los ensayos, con las manos entrelazadas sobre las piernas, los ojos bajos, la expresión serena. Pero esta vez, había algo distinto. Un trazo más suave, más contemplativo, más amoroso. ¿Otra vez dibujándome sin permiso?, preguntó, con la voz apenas audible. Hyunjin levantó la cabeza, sobresaltado, pero no ocultó la libreta. La mantuvo en las rodillas, abierta, visible. No sé hacer otra cosa, dijo en voz baja. Cuando pienso en lo que siento, siempre termino dibujándote. Félix dio un paso, luego otro. Se sentó frente a él, sin hablar, sin dejar de mirarlo. Podía oír los ecos del ensayo apagarse. El zumbido de los fluorescentes sobre sus cabezas. El aire entre ellos pesaba distinto. ¿Sabes qué me dolió más que el golpe?, murmuró Félix, sin rabia. Solo verdad. Hyunjin bajó la mirada, asintió, pero no dijo nada. Me dolió que huyeras, que no dijeras nada, que me dejaras con todo este amor, como si fuera una carga. Hyunjin cerró la libreta con cuidado. La dejó a un lado. Alzó los ojos, y esta vez no había tormenta, solo agua calma. Tenía miedo, confesó, miedo de quererte mal, de no saber hacerlo, de arruinarte. No sabías amar a un hombre, susurró Félix, repitiendo aquellas palabras que todavía dolían. No sabía amar a una persona, corrigió Hyunjin. Pero tú me enseñaste a mirar distinto. Me esperaste en silencio, me abrazaste sin tocarme, no quiero seguir huyendo. Félix sintió que algo en su pecho se deshacía, como si el nudo que llevaba semanas apretando por fin cediera. Hyunjin se acercó, lentamente, como si temiera romper algo. Acortó la distancia hasta quedar a un suspiro de él. ¿Puedo?, preguntó, apenas un susurro. Félix no respondió con palabras, solo asintió. Cerró los ojos. El beso fue tierno, lento, casi torpe en su dulzura. No hubo fuegos artificiales, ni un mundo girando. Solo dos bocas reconociéndose en medio del silencio, con la urgencia de lo que se esperó demasiado.
Cuando se separaron, Hyunjin lo abrazó. Lo hizo sin pensar, como si su cuerpo por fin recordara dónde pertenecía. Félix lo dejó. Apoyó el rostro en su cuello. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. Porque no se trataba de secretos, ni de confesiones gritadas, ni de batallas ganadas, se trataba de eso, de llegar y quedarse. De elegir, con el corazón abierto. Y por fin ser nosotros. Epílogo. Félix salió al jardín con una manta sobre los hombros. La noche estaba fresca, pero no fría. Se sentó en el escalón del porche trasero, con una taza de té entre las manos. Unos minutos después, Hyunjin se acercó en silencio. No dijo nada, solo se sentó detrás de él y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Hace cuánto estás despierto?, murmuró Félix. Desde que saliste, te escuché caminar. Félix sonrió sin voltear. Hyunjin hundió el rostro en su cuello, como si buscara quedarse ahí para siempre. Nos van a descubrir, dijo Félix, en voz baja. No si seguimos cuidándolo, respondió Hyunjin, igual de suave. Además, los chicos ya lo saben. Y están de nuestro lado. Félix asintió. En el fondo, lo sabía. Lo habían sabido desde antes de que ellos mismos lo admitieran. Y nadie los había juzgado. Solo los cuidaban más. Hyunjin lo abrazó por detrás. No necesitaban hablar, solo estar. El silencio era cómodo, lleno de cosas que no hacía falta decir. Félix apoyó su cabeza contra la de Hyunjin. Me gusta esto, susurró. ¿El qué? Esto, tú, yo, que sea real, aunque sea en secreto. Hyunjin lo apretó un poco más fuerte. Es nuestro, no tiene que entenderlo nadie más. Félix cerró los ojos. Y en ese rincón tranquilo del mundo, se permitió sentirse feliz.